Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 77. Dulces melodías, dulces rivalidades, parte 5. Mientras los rayos deslumbrantemente brillantes del sol de verano se asomaban a través de la lona hecha jirones del globo aerostático desinflado esparcido por la cima de la colina, el aire vibraba con gemidos apagados que insinuaban una lucha justo debajo de la superficie. Tres figuras, enredadas en una red de tela beige, lucharon contra el peso que las inmovilizaba. Su voz llenó una mezcla de confusión, dolor y absoluta determinación. Con cada giro y vuelta, la realidad de su inesperado descenso se hizo evidente lentamente en ellos y, en medio del caos, comenzó a surgir una sensación de frenética urgencia. Tuvieron que salir de debajo de los escombros. Ellos simplemente había alas. Tres figuras distintas gimieron mientras luchaban por moverse debajo del material pesado, pero finalmente emergieron y tomaron agradecidos jadeos de aire, revelándose como Jessie, James y Meow del equipo Rocket. Cada miembro de la organización criminal fue golpeado y magullado por el inesperado aterrizaje forzoso. Jessie, gimiendo de dolor mientras su mano agarraba su lado magullado, fue quien primero recuperó el aliento. ¿Están bien ustedes dos? La mujer de cabello magenta gimió, aunque sonó genuinamente preocupada por el bienestar de sus amigos y compañeros de trabajo. James, luciendo lo que sin duda se convertiría en un impresionante ojo morado durante los siguientes días, se sentó y hizo una mueca. No creo que haya nada roto, admitió el hombre de cabello cian, aunque todavía sentía bastante dolor. Como tal, añadió rápidamente, solo unos cuantos golpes y moretones. Meowth estaba en una condición similar. El Pokémon Scratch Cat gimió mientras se sentaba, frotándose el hombro dolorido. Creo que he usado alrededor de 7 de mis 9 vidas en este, gimió lastimosamente el pequeño y lindo Pokémon tipo normal. Pero estaré bien, yo pensar. Jessie suspiró, aliviada de que sus amigos estuvieran bien, pero una mezcla de frustración y dolor evidente en su voz. Bien, suspiró la mujer de cabello magenta, contenta por eso al menos. Sin embargo, sus pensamientos rápidamente se dirigieron a los acontecimientos que precipitaron su aterrizaje forzoso y a una mirada abierta furia brilló a través de sus ojos fríos y oscuros. Ese idiota realmente, pero tienes que llegar tan lejos como para que su maldito Pidgey nos haga estallar el globo. Después de que ya liberó el Jigglypuff que estábamos tratando de robar, destrozar nuestro globo encima de eso, parece más bien vengativo. James y Meowth no pudieron evitar fruncir el ceño en enojado acuerdo. Típico de Nolan, escutió el hombre de pelo cian, pensando en todas las otras veces que el entrenador rubio los había derrotado él mismo o al menos había ayudado a la caída de cualquier plan que hubieran ideado. Ese pequeño imbécil merece una buena patada en él. Meowth intervino antes de que el furioso humano masculino tuviera la oportunidad de terminar ese pensamiento bastante desagradable. Todos piensan que es tan dulce y amable, pero escondido en el fondo, ese Ricitos de oro tiene garras más afiladas mío. El Pokémon Scratchka de alguna manera logró sonar un poco celoso sobre eso en lugar de molesto. Una nueva voz cortó bruscamente sus quejas antes de que Jessie o James tuvieran la oportunidad de responder. Será mejor que lo creas. Una voz dolorosamente familiar gruñó hacia ellos. Los tres criminales escaparon de un ataque de nervios mientras se ponían tensos al registrar el tono enojado. Ellos sabían esa voz. Tragando con fuerza, Jessie, James y Meowth miraron en la dirección de donde se había originado la voz. Efectivamente, no vieron a nadie menos que a Nolan Locke parado allí, sonriéndoles vengativamente, con sus ojos azules helados ardiendo como fuego frío. Estaba rodeado de sus Pokémon. Meadow el Bulbasaur, Welkin el Pidgey, Iris el Venonat, Shantit el Geodude y Fan el Growlithe. Simplemente como su amado entrenador, todos miraban amenazadoramente al equipo Rocket. El Jigglypuff que el infame trío había estado intentando capturar todavía estaba allí, mirándolos con los ojos muy abiertos y temerosos. Los tres criminales se levantaron y se pusieron de pie en un instante, respirando con más fuerza y enojo que una manada de tauros que los atacaban. Tú. Jessie le gruñó al joven entrenador y su rostro se puso visiblemente carmesí. Mira lo que le hiciste a nuestro globo, pequeño mocoso. James gritó, señalando furiosamente los restos de su transporte esparcidos por la cima de la colina. Claramente provocándolos, Nolan simplemente se encogió de hombros, completamente imperturbable. Hizo poco para calmar sus ánimos cerveceros. Te lo merecías, después de lo que intentaste hacerle al pobre Jigglypuff, les informó sin rodeos el chico de cabello dorado. Como para dar evidencia de su declaración, señaló a la adorable criatura rosada en cuestión.
El equipo Rocket, momentáneamente tomado por sorpresa por las palabras del niño, miró a Jigglypuff en estado de shock. Oye, mira. Ahí está. Jessie jadeó y señaló, olvidando su ira mientras miraba con avidez al asustado Pokémon Globo, justo ahí. James y Meowth sonrieron de alegría, con un nuevo brillo en sus ojos. Oh, gracias por guardárnoslo, idiota. James sonrió desagradablemente, su tono prácticamente rezumaba de condescendencia sarcástica mientras se burlaba de Nolan, eres un real amigo. Ahora, si tan solo nos entregas nuestro Jigglypuff, ronroneó el Pokémon Scratch Cat, levantando sus garras amenazadoramente, estaremos en camino. El niño de cabello dorado que estaba frente a todos ellos simplemente se burló. Jigglypuff no lo es tuyo. Nolan gruñó, pisando protectoramente frente al asustado Jigglypuff, su corazón se calentó de orgullo cuando todos sus Pokémon hicieron lo mismo, formando una barrera alrededor del Pokémon Globo, y eso ciertamente no quiere ir anywhere contigo. Tembloroso, Jigglypuff gimió de acuerdo, aferrándose a la pierna de los jeans de Nolan. Muy pronto, la paciencia de Jessie con el pequeño y desagradable Brad finalmente estaban lidiando con destrozado. La mujer de cabello magenta dio un paso amenazador hacia adelante, claramente con la intención de intimidar al niño. Ella fracasó miserablemente. Escucha, pequeño. Jessie silbó entre dientes apretados y, aunque la expresión de Nolan permaneció frívola, arqueó una ceja para mostrar que estaba escuchando. Nos has causado suficientes problemas por un día y estoy empezando a perder los estribos. ¿Y tú no van a perder los estribos, me oyes? Cuando yo pierdo los estribos, Bad, las cosas empiezan a pasar. Peligroso cosas. Con una dura burla, Nolan simplemente puso los ojos en blanco, poco impresionado por las amenazas de Jessie. No le tengo miedo a un patético circo como ustedes tres, replicó Nolan sin rodeos, sonriendo divertido cuando Jessie quedó con la mandíbula abierta. Estaba claro que estaba sorprendida por el poco impacto que su declaración había tenido en su enemigo. Puedes intentar llevarte a Jigglypuff, pero no te dejaré. James se rió desagradablemente y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Hazlo a tu manera, idiota, amenazó de manera siniestra el cabello cian. Estaba claramente muy ansioso por derribar al niño de cabello dorado por un par de clavijas. Esas palabras fueron la única advertencia que recibió Nolan. Observó cómo Jessie y James soltaban cada uno una bola de Pokéball de su respectivo cinturón y los lanzaban al aire. En un estallido de luz de color escarlata, las formas familiares de Koffing y Ekans fueron liberadas en la cima de la colina. Cada uno de ellos se paró frente a sus entrenadores respectivamente. Ekans. La criatura serpentina movió la lengua mientras se levantaba amenazadoramente. Koffing. El Pokémon esférico tipo veneno flotaba sobre sus cabezas, sonriéndoles jovialmente a todos. Nolan reaccionó a la entrada de los dos recién llegados casi de inmediato, con sus ojos helados brillando de determinación. Rápidamente se volvió hacia su equipo y rápidamente les dio a todos una lista de instrucciones antes de que pudiera estallar la inminente batalla. Meador y Fan, ocúpense de estos bromistas. Nolan exclamó, ignorando las protestas indignadas de los criminales que se encontraban en la cima de la colina. Welkin, Iris, Shantite. Ustedes tres hagan guardia sobre Jigglypuff. Protégelo a toda costa. Bulbasaur. Growlithe. Los Pokémon de Nolan obedecieron sus órdenes instantáneamente. Meador y Fan dieron un paso adelante, más que listo para enfrentar la amenaza que representa el equipo Rocket. Venonat. Pidgey. Geodude. Mientras tanto, Welkin, Iris y Shantite formaron una línea protectora frente a Jigglypuff. Mirando hacia atrás de su hombro, Nolan le guiñó un ojo a la adorable pequeña criatura rosa, tranquilizándola con una suave sonrisa. No tengas miedo, murmuró suavemente el niño de cabello dorado, proyectando un aire de tranquila confianza. Te protegeremos. Jigglypuff le creyó. Buf, Jigglypuff. El Pokémon Globo chilló, confiando en que el niño de cabello dorado y su equipo lo mantendrían a salvo. Frente a la demostración de confianza incipiente, Jessie se burló burlonamente. Qué conmovedor. La mujer de cabello magenta se burló desagradablemente de los dos, con los ojos ardiendo de absoluto desprecio y odio, pero necesito ese Jigglypuff si quiero usar diamantes en esta vida, Dwerp, así que lo soy y no ir a cualquier parte sin él. A su lado, James y Meowth parecían tener una razón diferente para querer robar al pobre Jigglypuff. Jessie, queremos ese puzzle musical para poder robar más Pokémon para el jefe, no para que puedas brillar como una bola de discoteca. Meowth exclamó, poniendo los ojos en blanco ante su mente unidireccional cuando se trataba de joyas caras. Jessie se rió oscuramente, su sonrisa era fina y fría.
Alguien tan perfecto como yo era siempre destinado a brillar, fue la simple respuesta que pasó por los labios de la mujer de cabello magenta. Su homólogo masculino de cabello cian sonrió en señal de acuerdo. Y alguien como me siempre estuvo destinado a ser que rico. James declaró con valentía, antes de mirar hacia la criatura redonda de color púrpura que flotaba justo encima de su cabeza. Coffin, devuélvenos nuestro boleto a la riqueza. Usa una bomba de lodo. Y así como eso, la batalla comenzó. Ekans, ayúdalo con tu aguijón venenoso. Jessie inmediatamente saltó a la refriega, con la esperanza de rematar a Nolan antes de que los otros idiotas pudieran aparecer y hacer que su objetivo de atrapar a Jigglypuff fuera mucho más difícil. Coffin. Ekanos. En una sincronización casi perfecta, Ekans y Coffin se lanzaron por el aire mientras disparaban sus respectivos ataques contra Meadow y Fan, con el objetivo de derribarlos. Afortunadamente, Nolan tenía el balón y estaba listo con sus propias órdenes. Esquivadlo, muchachos. El niño de cabello dorado gritó urgentemente. Aunque realmente no debería haberse preocupado demasiado. Meadow y Fan fueron más que rival para Ekans y Coffin. Los Pokémon tipo hierba y fuego pudieron esquivar ágilmente los ataques entrantes, usando su impresionante agilidad a su favor. Buena esquiva, chicos. Nolan felicita a su amado Pokémon con una sonrisa. Ahora Meadow, contraataca con tu Vine Whip. Fan, usa Ember. El niño de cabello dorado observaba con una sonrisa satisfecha adornando sus hermosos rasgos mientras su equipo se apresuraba a obedecer sus últimas instrucciones. Con la facilidad que les proporcionó una gran cantidad de horas de práctica en su haber, las enredaderas de Meadow arremetieron ferozmente, atrapando a Coffin en una maraña de verde, mientras que el aliento ardiente de Fan hizo que Ekans regresara al equipo Rocket con un duro silbido de dolor. Ekans, oh no. Jessie jadeó al ver la quemadura de aspecto desagradable que ahora adorna algunas de las escamas violetas de su pareja. Coffin. Intenta liberarte. El rostro de James estaba contorsionado por el horror mientras veía a su Pokémon tipo veneno luchar contra el poderoso e implacable ataque Vine Whip de Meadow. Al otro lado de la colina del equipo de villanos, la reacción de Nolan a la situación actual no podría haber sido más diferente. Buen trabajo, chicos. El chico de cabello dorado se despejó felizmente, claramente encantado con lo bien que iban las cosas para su equipo en esta batalla tan importante. Detrás de él, el resto de los Pokémon de Nolan también animaban a Meadow y Fan, mientras seguían vigilando atentamente a Jigglypuff. Saur. Meadow terminó su asalto a Coffin con un gesto elegante, derribándolo hacia el equipo Rocket. Growlithe. Fan ladró felizmente, claramente orgulloso de sus propios esfuerzos. Mirándolos con odio a todos ellos, tanto humanos como Pokémon, Jessie gruñó mientras sentía que su ira aumentaba a niveles previamente sin precedentes. No celebres demasiado pronto, idiota, la mujer de cabello magenta se burló de la entrenadora rubia que se oponía a ella y se interponía en el camino de que sus sueños se hicieran realidad. Ekans, usa tu ataque Grab contra ese Bulbasaur. Aplástalo. Coffin, usa tackle en Growlithe. James estuvo de acuerdo, ansioso por vengarse un poco. Ambos villanos Pokémon tipo veneno intentaron atacar a sus enemigos nuevamente, pero al igual que la última vez, Nolan estaba listo y esperando. Miró a sus dos luchadores con una mirada de intensa concentración. Pradera, cubre a Fan, ordenó rápidamente el niño de cabello dorado, una idea que tomó forma en su mente. Usa tu Vine Whip para agarrar a Coffin nuevamente. Bulba. Meadows Vines arremetió nuevamente y, a pesar de los mejores esfuerzos de la criatura púrpura flotante para esquivarla a tiempo, el pequeño Pokémon tipo hierba fue fácilmente capaz de agarrar a un Coffin en apuros. Ella lo mantuvo firmemente en su lugar mientras esperaba la siguiente instrucción de su amado ser humano. Está bien, Fan. Nolan recurrió rápidamente a los Puppy Pokémon para lanzar la segunda fase de este asalto coordinado contra sus malvados enemigos. Ahora envía a Coffin Strike Tenetans con tu Body Slam. Growlithe. Fan dejó escapar un ladrido alegre y meneó felizmente la cola, antes de cargado hacia el lugar donde se encontraba detenido el Coffin atado. Con un repugnante golpe, el cachorro Pokémon saltó en el aire y eslamé hacia Coffin, enviándolo a toda velocidad hacia Ekans. El plan salió exactamente como Nolan esperaba y el impacto fue suficiente para derribar a Ekans, haciendo que la criatura serpentina cayera al suelo. Ekans. Ekans retrocedió y silbó mientras aterrizaba en un montón indigno a los pies de Jessie. La mujer en cuestión miró horrorizada a su pareja. ¿Sabes? James se apartó de su costado mientras miraba a su propio Pokémon maltratado. Para ser un idiota, ese niño es bastante bueno.
La boca de Jessie se abrió y apenas podía creer lo que estaba escuchando. No felicites al enemigo. La mujer de cabello magenta casi gritó en la cara de su homólogo masculino, haciéndole estremecerse. Estamos perdiendo la cara aquí. Desde su lugar ubicado entre ellos, Meowth estuvo de acuerdo con el vano sentimiento. ¿Sí? El Pokémon Scratch Cat silbó, su pelaje se hinchó y su cola se movía de irritación. Además, no es que Ricitos de Oro sea bueno, son ambas cosas. Tú los Pokémon son unos completos débiles. Jessie y James resoplaron, ambos claramente ofendidos por esa observación particular. Esto es un trabajo para Meowth. El Pokémon Scratch Cat ronroneó con aire de suficiencia antes de que cualquiera de sus amigos humanos pudiera expresar su indignación. Meowth luego se volvió hacia Meadow, con los ojos llenos de malicia. Meadow. Prepárate para probar mis Fury Sweeps, ensalada demasiado grande. Miau. Con un feroz silbido, Meowth cargó hacia Meadow, con sus garras letalmente afiladas levantadas mientras se preparaba para desatar su ataque. Oh, no, no lo haces. Nolan exclamó en respuesta, con sus ojos azules helados estrechándose mientras ideaba una estrategia para lidiar con esta última amenaza del equipo Rocket. Fan, esta vez necesitas proteger a Meadow. Usa tu ataque Crunch. Gruñido. Con un brillo inusualmente salvaje en sus ojos, Fan gritó y corrió hacia Meowth. El Pokémon cachorro pudo interceptar el ataque del Pokémon Scratch Cat con una facilidad casi ridícula, y antes de que la criatura villana supiera lo que estaba sucediendo, Fan estaba mordiendo su cola. Duro. Meowth. Con un grito que podría haber sido lo suficientemente fuerte como para alarmar a todo el bosque, Meowth gritó puro y sin adulterar agonía. El Pokémon Scratch Cat comenzó a girar y dar vueltas frenéticamente mientras corría en círculos, tratando desesperadamente de librarse del Growlithe pero teniendo muy poca suerte. Al margen, Jessie y James observaban con incredulidad. ¿Y se atreve a llamar nuestro Pokémon débil? Jessie se burló, con sus elegantes cejas trepando por su frente mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Lo sé, es un poco rico, ¿no? James comentó con el ceño fruncido molesto. Nolan, sabiendo que ahora tenía a sus oponentes contra las cuerdas y viendo esto como su oportunidad, llamó al equipo Rocket. Quería darles una oportunidad justa de rendirse y marcharse pacíficamente. Él no lo era cruel después de todo. Equipo Cohete. La voz del niño de cabello dorado resonó en la cima de la colina, llamando la atención de los dos criminales humanos. El Pokémon Scratch Cat todavía estaba ocupado tratando de deshacerse de un colmillo decidido para avisarle al niño. Ustedes, idiotas, ya han interferido con mi día lo suficiente. Ya no tengo tiempo para jugar contigo. Si no quieres que te golpeen otra vez, te sugiero que te vayas ahora. No hace falta decir que el ultimátum de Nolan fue no bien recibido. Está bien, Dwarf. Jessie escupió, con los ojos oscuros entrecerrados por un brillo maligno. Simplemente entrega el Jigglypuff y seguiremos nuestro camino. Fue de los labios de Nolan que una burla burlona escapó al aire del verano esta vez. Eso no va a pasar. El niño de cabello dorado dijo con firmeza, manteniendo su postura protectora frente a Jigglypuff. Detrás de él, Welkin, Iris y Shantite reflejaban las acciones de sus amados humanos. Bueno, no vamos a Anywhere entonces. James gritó enojado, sin saber cuándo era el momento de renunciar. Era obvio que la idea de admitir la derrota, especialmente ante un niño, era algo con lo que el orgullo del hombre no podía lidiar. Nolan suspiró profundamente, un indicio de exasperación tanto en su tono como en su expresión. Hazlo a tu manera entonces, pero no digas que no te di una oportunidad. El niño de cabello dorado le dio al equipo Rocket una mirada que era casi genuinamente compasiva, pero luego se volvió hacia su amado Pokémon tipo fuego con un aire de absoluta determinación. Fan. ¿Recuerda cómo te deshiciste de estos crepes de vuelta en la guardería de Orangetown? Pues haz lo mismo ahora. Adelante, Fan. Usa Fire Spin. Tan pronto como el comando se separó del labio de Nolan, su Pokémon lo siguió. Growlithe. Fan dejó escapar un ladrido alegre mientras finalmente suelta la cola de Meowth. Sin embargo, antes de que el Pokémon Scratch Cat pudiera sentirse demasiado aliviado como para deshacerse de esos dientes afilados, el Pokémon cachorro ya estaba corriendo hacia el resto del equipo Rocket, llamas al rojo vivo arremolinándose a su alrededor mientras se preparaba para desatar su poderoso ataque tipo fuego. Recuerden claramente lo que había sucedido la última vez que se enfrentaron a este escenario. Jessie y James comprensiblemente comenzaron a entrar en pánico. ¡No! Por favor. Nugget no. James gimió temeroso. Vuelve, perro sarnoso.
Jessie gritó frustrada, temiendo hacia dónde se dirigía esto, pero golpeó con la minuciosa comprensión de que había nada ella podría hacerlo para evitarlo. No hace falta decir que Fan ignoró sus protestas y desató su poderoso ataque Fire Spin. ¡Uosh! Chillando en una mezcla igual de miedo, dolor y justa ira. Jessie, James y Meowth intentaron débilmente esquivar el vórtice de fuego, pero rápidamente fueron envueltos en las llamas. Gritaron de dolor mientras ellos, junto con Ekans y Koffing, eran arrastrados por el aire. ¡Boom! El suelo literalmente tembló por la fuerza de la explosión resultante debido al encuentro de las llamas de Fan y los gases altamente inflamables de Koffing. Nolan se tambaleó ligeramente sobre sus pies, pero su sonrisa estaba firmemente fijada en su lugar. El niño de cabello dorado observó con divertida satisfacción cómo sus enemigos eran enviados volando por el cielo. Es hora de que el equipo Rocket despegue. Escuchó la voz de James gritar furiosamente. Puede que hayas ganado esta ronda, pero volveremos. La voz de Jessie prometía con un grito estridente. Su frustración compartida por otro más el fracaso era prácticamente palpable. Momentos después, la banda criminal no era más que un destello en el horizonte. Abajo en el suelo, Nolan irradiado. Bueno, eso fue divertido, dijo el niño de cabello dorado con un notable aire de informalidad, como si no hubiera enviado a una pandilla de criminales peligrosos a toda velocidad por el cielo. Buen trabajo a todos. Gracias por la ayuda. Bulbasaur. Growlithe. Si bien todos sus Pokémon estaban felices de recibir los elogios que se les ofrecían, Meowth y Fan parecían particularmente orgullosos de sí mismos, considerando que habían sido ellos quienes habían luchado contra los Pokémon del equipo Rocket. Sin embargo, antes de que alguno de sus Pokémon pudiera reaccionar más a sus palabras, el salvaje Jigglypuff se acercó a Nolan, con una sonrisa tímida adornando sus adorablemente lindos rasgos. El niño de cabello dorado sonrió y se arrodilló al nivel del Pokémon Globo. Oye, ahora estás a salvo. Nolan se calmó suavemente, sintiendo que la pequeña criatura rosa todavía estaba un poco nerviosa. Ya no te molestarán. Tembloroso. El Jigglypuff le sonrió cálidamente al niño de cabello dorado, claramente feliz y aliviado. Al darse cuenta de que ahora se estaba calentando, Nolan recogió con cautela a Jigglypuff. Cuando no se resistió, le dio un suave abrazo. Y no te preocupes, continuó el niño de cabello dorado con tal sinceridad que Jigglypuff no pudo evitar creerle. Incluso si decides que no quieres unirte a nuestra pequeña familia, me aseguraré de que estés a salvo antes de despedirnos. Era una promesa que Jigglypuff no tenía ninguna duda de que Nolan cumpliría. Tembloroso. Nolan sonrió y apretó nuevamente a la adorable pequeña criatura rosa, antes de sentir que los Pokémon que legalmente eran sus responsables necesitaban y merecían más elogios. Al derribar al Pokémon Globo, Nolan se puso de pie orgulloso y se dirigió a su equipo de Pokémon una vez más. Bien hecho, equipo. El niño de cabello dorado sonrió de orgullo. Ustedes son definitivamente cada vez más fuerte. Puedo decirlo por lo fácil que es absolutamente diezmado equipo Cohete. Estoy seguro de que no nos molestarán por un tiempo. Todos los Pokémon emitieron alegres chirridos, gritos y ladridos, claramente orgullosos de la victoria que sus esfuerzos colectivos habían logrado. Nolan abrió la boca para decir más, pero antes de tener la oportunidad de pronunciar ni una sola sílaba, sucedió algo que hizo que su voz muriera en su garganta. Crunch. Al principio, Nolan no podía hacer mucho más que mirar a su alrededor con total desconcierto. El extraño ruido era suave y delicado al principio, tanto que el joven entrenador Pokémon tenía dificultades para determinar exactamente de dónde se originaba. De hecho, fue solo cuando Nolan sintió que el suelo temblaba repentinamente bajo sus pies que el niño tuvo su primera pista de lo que estaba sucediendo. Un fuerte ceño fruncido oscureció sus hermosos rasgos. ¿Qué fue eso? Nolan preguntó nervioso, un destello de miedo se infiltraba en su tono. A su alrededor, todos los Pokémon parecían haber sentido la misma perturbación. Meowth parecía preocupado y atrapado cerca del costado de Nolan, mientras Fan gemía, Iris emitía un chirrido de sorpresa y Welkin y Shantite miraban a su alrededor nerviosos. Jigglypuff parecía preocupado por el extraño ruido. Un suave gemido. Como tierra que se precipita, como cimientos que se arrugan, como rompiendo tierra. Oh no. Crunch. Con un sonido escalofriante similar al chasquido de los huesos rotos, un fuerte crujido destrozó la quietud, reverberando en el aire como una campana de advertencia. El corazón de Nolan se aceleró mientras se giraba para enfrentar el sonido siniestro, la confusión grabada en su frente.
Antes de que el niño de cabello dorado pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo, el suelo en la cima de la colina bajo sus pies tembló, un escalofrío violento que parecía hacer eco de la agitación en su pecho. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Nolan jadeó y miró ansiosamente a los Pokémon agrupados alrededor de sus pies. Todos parecían tan perplejos como él. El grupo no permanecería confundido por mucho tiempo. De repente, sin ningún tipo de advertencia o preámbulo, la tierra debajo de ellos habría dividido con un rugido ensordecedor, como si fuera una entidad viviente protestando contra el disturbio. En un instante, el tranquilo panorama se transformó en un cuadro caótico, un abismo que se abría de par en par como una boca abierta lista para tragar cualquier cosa en su camino. ¡Vaya! El pánico se apoderó de Nolan mientras instintivamente buscaba a sus Pokémon, sus leales compañeros acurrucados a sus pies. Bulbasaur, Growlithe, Venonat, Pidgey, Geodude, Jigglypuff. Todos los Pokémon parecieron sentir el cambio en la atmósfera y sus instintos entraron en acción rápidamente. Pero cuando el suelo bajo todos sus pies comenzó a ceder, Nolan y los Pokémon sintieron un tirón aterrador. Una atracción gravitacional que los atraía a todos hacia el abismo sombrío que se había abierto debajo de ellos. Nolan inmediatamente luchó por mantener el equilibrio, agarrando desesperadamente con sus dedos la tierra irregular. ¡Espera! Gritó por encima de la cacofonía hacia los 6 Pokémon, aunque su voz se sintió pequeña ante la inmensidad del desastre que se estaba desarrollando. Chicos. Retrocede. Aléjate del agujero. Ya lo era lejos, demasiado tarde para eso. Los maravillosos Pokémon de Nolan, generalmente tan animados y llenos de energía, fueron tomados por sorpresa. Con los ojos muy abiertos, vacilaron mientras la tierra se desmoronaba debajo de ellos. Una revelación desgarradora golpeó al niño de cabello dorado. Lo eran todos en peligro. Podía ver el miedo reflejado en sus ojos, cada uno de ellos listo para entrar en acción pero congelado en su lugar, sin saber qué hacer. Nolan hizo una mueca mientras sentía que el suelo se deslizaba debajo de él, centímetro a centímetro, a medida que el sumidero se profundizaba, un vacío oscuro que amenazaba el tejido mismo de su aventura. El tiempo parecía extenderse, cada segundo cargado del peso de la incertidumbre. ¿Sería capaz de salvar a su increíble pequeña familia? ¿Sería siquiera capaz de salvar él mismo? ¡Vaya! ¡No! El grito primario de terror estalló en la garganta de Nolan antes de que pudiera siquiera pensar sobre intentar contenerlo. Pero el chico de cabello dorado simplemente no pudo evitarlo. Sus orbes azules helados estaban salvajes de terror mientras observaba a Fam, Iris, Welkin y Shantite comenzar a caer hacia la abertura en la cima de la colina, indefensos para resistir la fuerza de la hierba y el suelo. Incluso Welkin y Shantite no pudieron resistir la atracción de la gravedad esta vez, y solo Meadow y el salvaje Jigglypuff pudieron retroceder lo suficiente en el tiempo para evitar el mismo destino. Los demás no tuvieron tanta suerte. No pasó mucho tiempo antes de que cayeran al vacío. Growlithe, Venonat, Pidgey, Geodude. ¡No! Nolan volvió a quedar horrorizado ante el, francamente aterrador vista de sus amigos cayendo en la oscuridad. El niño de cabello dorado sabía que tenía que salvarlos, y tan valientemente soltó la hierba y se dejó caer unos metros, que Nolan rápidamente soltó 4 Pokéballs de su cinturón y los señaló hacia la abertura. Regresa, todos. 4 rayos de luz carmesí estallaron y Nolan dejó escapar un suspiro de alivio cuando alcanzaron con éxito sus objetivos. Fan, Iris, Welkin y Shantite fueron arrastrados de regreso a la seguridad de sus Pokéballs antes de que pudieran tocar el fondo del sumidero. Gracias a Dios por eso. Uf, eso estuvo cerca. El niño de cabello dorado sonrió débilmente mientras volvía a colocar las cápsulas ahora ocupadas en su cinturón. Sin embargo, cualquier alivio duró poco. Para salvar a sus amigos de su desagradable destino, Nolan tuvo que renunciar a su propio control sobre terreno firme, un sacrificio que había estado más que feliz de hacer. Pero ahora el sumidero se había apoderado de él, y el niño de cabello dorado se encontraba cada vez más cerca de él. ¡Oh! Nolan susurró, con los ojos y el tono llenos de pavor. Bulbasaurio. Nolan no pudo evitar jadear de dolor cuando de repente sintió que un par de enredaderas fuertes lo envolvían firmemente alrededor de su cintura, arrastrándolo hacia arriba. Levantando la cabeza en dirección al labio recién formado en la masa continental, el niño de cabello dorado se quedó boquiabierto al ver que su increíble compañero estaba luchando por llevarlo de regreso a un lugar seguro. Pradera. El niño exclamó aliviado y sorprendido. Saur, el Pokémon semilla gruñó de esfuerzo mientras colaba sus enredaderas.
Ella estaba trabajando desesperadamente duro para contrarrestar la atracción sobre su amado humano, pero ella misma avanzaba lentamente hacia el suelo. Gracias, Meadow. El niño de cabello dorado sonrió agradecido, ajeno a la verdadera severidad del agarre de Meadow. Eres un salvavidas. Sus palabras de alabanza fueron un poco prematuras. Antes de que Nolan tuviera la oportunidad de registrar completamente las acciones heroicas de Meadow, otro trozo de tierra se desmoronó bajo los pies de Meadow. Salva. Meadow ni siquiera lo tenía 2 segundos para intentar atraparse a sí misma. Antes de que cualquiera de ellos supiera lo que estaba sucediendo, ella y Nolan estaban cayendo por la inundación de hierba y tierra, y juntos, volaron por el borde. ¡Ah! Nolan gritó de miedo cuando de repente se encontró cayendo a través de la oscuridad impenetrable, con sus extremidades agitándose como una muñeca de trapo. Todavía podía sentir las vides envueltas a su alrededor con fuerza, por lo que sabía que Meadow estaba en la misma situación precaria. Antes de que el niño de cabello dorado pudiera siquiera intentar, sin embargo, al pensar en una manera de sacarlos de su aprieto, de repente llegó la esperanza, tomando la forma de un pequeño globo rosa. Higgly. La cabeza de Nolan se rompió en estado de shock. Era difícil verlo en la oscuridad inminente de la caverna subterránea por la que parecía caer, pero en el único rayo de sol que se filtraba, el niño de cabello dorado podía distinguir una silueta redonda muy distintiva. Jigglypuff. El Jigglypuff salvaje con el que se habían hecho amigos se había inflado y ahora se desplazaba por el aire hacia el humano que caía. Jigglypuff. La pequeña criatura rosa chilló preocupada. Antes de que Nolan tuviera la oportunidad de preguntarse por qué Jigglypuff parecía haberlo hecho, Willing flotó hacia el sumidero tras ellos y la pequeña criatura rosa dejó sus intenciones clarísimas. Usando sus pequeñas patas, el Pokémon Globo Seized sujete la capucha de la sudadera con capucha de Nolan. Urk. Nolan gruñó involuntariamente cuando la tela de repente lo estranguló. Afortunadamente, la sensación desagradable solo dura unos pocos momentos. Aprovechando al máximo su cuerpo inflado y usándolo para ayudar, Jigglypuff había creado inteligentemente un paracaídas improvisado sobre sí mismo, ralentizando considerablemente la caída de Nolan y Meadow. El niño de cabello dorado jadeó cuando, apenas un nanosegundo después, sus pies aterrizaron suavemente en el suelo de un oscuro túnel subterráneo. Meadow aterrizó a su lado poco después, ya que su descenso había sido amortiguado por la ayuda de Jigglypuff. Eso había estado cerca. Camino demasiado cerca. Wow, gracias, Jigglypuff. Nolan sonrió agradecido cuando el Pokémon Globo aterrizó en el suelo frente a él. Eso habría sido un realmente qué caída tan desagradable sin tu ayuda. Tembloroso. Jigglypuff soltó un chirrido feliz y se acarició cariñosamente contra la pierna de Nolan. Nolan sonrió por un momento más, antes de que la realidad de su sombría situación volviera rápidamente al primer plano de su mente. Miró hacia arriba y vio el rayo de luz que se filtraba desde el techo de la caverna. Debía estar al menos 20 pies por encima de sus cabezas, por lo que había pocas o ninguna posibilidad de escapar de esa manera. El niño de cabello dorado tragó fuerte, sintiendo de repente extremadamente claustrofobia. La batalla con el equipo Rocket, la explosión, debemos haber debilitado la integridad del suelo. El niño de cabello dorado tartamudeó cuando se dio cuenta de la repentina creación del sumidero. Lo golpeó, palideciendo cuando la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo salimos de aquí? Bulba, tembloroso, los dos pequeños Pokémon parecían tan perdidos por una solución como Nolan comenzaba a sentir. Su respiración se volvió ligeramente dificultosa a medida que su pulso se aceleraba. ¿Qué pasaría si nunca salieran de aquí? ¿Qué pasaría si nadie los encontrara nunca? No. Rápidamente cortó esos pensamientos angustiosos antes de que pudieran proliferar. Entrar en pánico no ayudaría en esta situación. Entonces, respirando profundamente para calmarse, Nolan intentó pensar racionalmente. Ligero. Lo primero que pensaron que necesitaban fue más luz. Ya casi era imposible para ver aquí abajo. Veamos, murmuró el niño de cabello dorado mientras se quitaba la mochila y rebuscaba en ella. Finalmente encontró lo que buscaba a través de Feelalone y sacó una pequeña antorcha. Nolan accionó el interruptor, iluminando su entorno. Dio un suspiro de alivio. Eso ya mejoró un poco las cosas. Los gélidos ojos azules de Nolan se enfocaron inmediatamente cuando el rayo de luz de la antorcha atravesó la oscuridad envolvente, iluminando la vasta extensión de la madriguera subterránea. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes irregulares y el aire colgaba cargado del olor a humedad de la tierra húmeda. Tragó saliva con fuerza y el sonido resonó siniestramente en la quietud.
Esta no era una cueva cualquiera. Era un reino laberíntico escondido dentro del corazón ahuecado de la colina, un lugar que parecía latir con ecos de secretos olvidados. El corazón del niño de cabello dorado se aceleró cuando la comprensión lo invadió una vez más, reforzada esta vez por la vista ante él. Lo era lejos del mundo iluminado por el sol de arriba. El pánico le arañó el pecho mientras daba un reacio medio paso hacia adelante, y el rayo de su antorcha reveló más de lo que jamás quiso ver. Las estalactitas colgaban del techo como dientes afilados y, bajo la tenue luz, los contornos de la caverna se retorcían en formas grotescas, que recordaban a los aterradores Pokémon que podrían acechar fuera de la vista. Nolan odiado cuevas. La idea de quedar atrapado bajo capas de roca le provocó escalofríos en la columna vertebral. Siempre había preferido los bosques abiertos, la sensación del sol en su rostro y el viento en su cabello. Sin embargo, ahora la idea de regresar a esa libertad parecía un sueño lejano. Mantén la calma, susurró para sí mismo, aunque el temblor en su voz lo traicionó. Necesitaba encontrar una salida y rápido. Bulba, Meadow pasó suavemente una de sus enredaderas por la pierna del niño humano en un intento de calmar su nerviosismo. Después de todo, la pequeña Pokémon tipo hierba sabía de la intensa aversión de su amada pareja por las cuevas. Si bien Nolan apreciaba sus esfuerzos, la idea de perderse en este mundo subterráneo, donde el tiempo parecía irrelevante y los límites borrosos, enviaba una nueva ola de pavor en espiral a través de él. Respiró profundamente, preparándose para la oscuridad que lo invadía, y comenzó a arrojar el rayo de la antorcha más adentro de su prisión no invitada determinado para recuperar su libertad. Sus esfuerzos no fueron en vano. Bajo la mirada ansiosa pero inquebrantable de Nolan, el rayo de luz brilló sobre algo interesante, algo que mostraba que Nolan, Meadow y Jigglypuff lo eran no tan solos aquí abajo como habían aparecido originalmente. La madriguera subterránea en realidad estaba llena de un plétora de Pokémon que viven en el bosque. Rattata corría por ahí, un Caterpie masticaba hojas e incluso un Paras un poco menos común se escabullía por una pared cercana. Nolan tragó ansiosamente otra vez, sintiendo una sensación de inquietud. Jigglypuff, al notar su estado bastante frágil, lo miró con expresión preocupada. ¿Tembloroso? El Pokémon Globo parecía preocupado. No soy fanático de las cuevas. O estar bajo tierra, para ser honesto, admitió a regañadientes el niño de cabello dorado, sin querer hablar de ello, las cuevas me ponen nervioso, si se derrumban, me atraparían, nunca me encontrarían, es aterrador. Saur, Meadow acarició a Nolan de manera reconfortante una vez más. Gracias, Meadow. Nolan le sonrió agradecido a su pareja, aunque estaba dolorosamente claro que sus intentos de hacerlo sentir más a gusto fueron en vano, pero solo me sentiré mejor una vez que descubramos cómo salir de aquí. Bulba, Meadow suspiró tristemente, aunque sabía que tenía razón. Necesito encontrar una manera de salir de este lugar. Jigglypuff. Buff. Jigglypuff. De repente, Jigglypuff comenzó a gritarle emocionado a Nolan, agitando sus pequeñas patas para llamar la atención del humano. El niño en cuestión miró al Pokémon Globo confundido. ¿Qué pasa, Jigglypuff? Nolan preguntó con curiosidad. Tembloroso. Jigglypuff hizo un gesto orgulloso hacia sí mismo una vez más, y luego regresó a Nolan y Meadow nuevamente. No hizo falta mucho para juntar las piezas. La esperanza floreció en el pecho de Nolan mientras lograba sonreír de verdad. ¿Estás diciendo que puedes sacarnos de aquí? El niño de cabello dorado le preguntó a la adorable criatura rosada con aire de esperanza. ¿Conoces este lugar? Buff. Jigglypuff asintió con entusiasmo. La sonrisa de Nolan ahora era más brillante que la antorcha en su mano. Se arrodilló al nivel de Jigglypuff, con sus ojos azules helados abiertos de emoción. ¿Cómo? El niño de cabello dorado quería saberlo. Esta vez Jigglypuff no le respondió verbalmente a Nolan. En cambio, la linda criatura rosa simplemente arrebató la antorcha de la mano del niño y comenzó a agitarla, iluminando a los distintos Pokémon de la madriguera. Lo entiendo. Nolan sonrió cuando de repente se le ocurrió la comprensión, mirando a su alrededor a los otros Pokémon salvajes corriendo por sus asuntos. Esta madriguera es el hogar de algunos de los Pokémon que viven en el bosque. Su curiosidad despertó y Nolan volvió a centrar su atención en Jigglypuff. ¿Esta es tu casa también? El niño de cabello dorado preguntó con una suave sonrisa. Para su mayor alivio, Jigglypuff asintió con una amplia sonrisa en su rostro. Tembloroso. Jigglypuff lo confirmó felizmente. Eso es genial.
Nolan sonrió radiante a la pequeña criatura rosada, con el corazón revoloteando en el pecho mientras sentía una genuina sensación de esperanza que ahora corría a través de él. Así que eso debe significar que sabes la salida, ¿verdad? Buf. Una vez más Jigglypuff chilló emocionado, confirmando su suposición. Eso es maravilloso. Nolan aplaudió con agradecido alivio, extendiendo la mano y acariciando suavemente el fino pelaje que cubría al Pokémon Globo, ganándose un feliz arrullo. ¿Puedes llevarnos allí? Jigglypuff. Claramente ansioso por ayudarlos después de haberlos salvado de las garras del equipo Rocket, Jigglypuff comenzó a liderar el camino, todavía sosteniendo la antorcha de Nolan en sus pequeñas patas. Los Pokémon Globo rápidamente comenzaron a guiar a Nolan y Meadow a través de una compleja red de túneles. A medida que avanzaban, intentaron mantenerse lo más callados posible, teniendo cuidado de no molestar a los Pokémon salvajes locales. Después de todo, dada la precaria situación en la que se encontraba en ese momento, se desataría una batalla difícilmente sería una buena idea ahora mismo. Nolan todavía se sentía cada vez más incómodo mientras navegaban por la oscuridad, pero el niño finalmente pudo respirar un poco más tranquilo cuando, de repente, apareció un destello de luz solar más adelante. Esa debe ser la salida. El niño de cabello dorado exclamó emocionado, antes de darse la vuelta y mirar a su adorable guía con una sonrisa sincera. Muchas gracias Jigglypuff. Realmente nos salvaste a ambos. Tembloroso. Jigglypuff simplemente lo señaló. Nolan se rió cálidamente. Sí, supongo que nos salvamos el uno al otro, sonrió Nolan tímidamente. Los tres comenzaron a moverse hacia la luz que había más adelante, y su ánimo subía con cada paso que daban. La libertad estaba cerca. Nolan podría a gusto it. Él realmente debería haber sabido que las cosas estaban bien, nunca tan sencillo. El niño de cabello dorado se sintió instintivamente tenso mientras un gruñido bajo reverberaba en el aire, un sonido lo suficientemente primario como para despertar el miedo enterrado profundamente dentro de él. No fue solo un eco, se sintió como una advertencia, una promesa de algo acechando solo fuera de la vista. Eso no suena bien, tragó Nolan nerviosamente. Su corazón corría, golpeando su caja torácica como un tambor, mientras su mente corría a través de las posibilidades de lo que podría estar esperando en las sombras. ¿Fue solo producto de su imaginación o se había topado con la guarida de una criatura que una vez vagó por la superficie? Preocupado, Nolan se esforzó por escuchar, y el gruñido se transformó en un gruñido escalofriante que le provocó escalofríos en cascada por la columna. Meadow y Jigglypuff parecían tan asustados por el sonido como él. Este último comenzó a agitar la antorcha de Nolan, buscando la fuente del gruñido. No pasó mucho tiempo antes de que el rayo de luz se conectara con su objetivo previsto. La visión que los recibió atormentaría las pesadillas de Nolan durante años, estaba seguro el niño. Iluminadas por el duro resplandor de la antorcha, dos grandes criaturas idénticas con alas coriáceas azules y moradas aún más grandes descendieron del techo, con sus ojos penetrantes brillando como luciérnagas deslumbrantes en la penumbra. El corazón de Nolan se aceleró. Las criaturas eran una vista escalofriante, sus amplias bocas se extendían hasta convertirse en sonrisas amenazantes, revelando hileras de colmillos afilados que brillaban con la promesa de una mordedura feroz. Instintivamente dio un paso atrás y su pulso se aceleró a medida que el eco de las alas batientes se intensificaba a su alrededor. Él lo sabía exactamente qué especie eran los Pokémon después de todo, y en ese momento, Nolan nunca antes había estado más seguro de nada en su vida. Esto lo hizo no un buen augurio para él y sus amigos. No. 1. Bit. Esos son Golbat, tartamudeó nervioso el niño de cabello dorado, dando un pequeño paso atrás respecto de los recién llegados. He leído rumores, aparentemente beben la sangre de los humanos y Pokémon, Golbat. Ambas grandes criaturas aladas parecieron sonreírle, casi como para confirmar que los rumores eran ciertos. Uno de ellos incluso se lamió los labios mientras lo miraba fijamente. No me gusta eso, mira lo más mínimo. Nolan sacó lentamente su Pokédex, con los dedos temblando. Golbat, el Batman Pokémon Dex, informó con su fría voz mecánica después de identificar con éxito a las criaturas entre Nolan y la salida. Golbat es la forma evolucionada de Zubat. Atacando con sus afilados colmillos, este Pokémon puede drenar 300 centímetros cúbicos de sangre por mordedura. Al ser nocturno, Golbat vuela de noche en busca de presas. Nolan tragó saliva. Esperaba garantías, no confirmación de que los rumores que rodeaban a estos Pokémon fueran ciertos. Esta pesadilla terminará alguna vez.
El niño de cabello dorado silbó entre dientes, incapaz de creer este último giro de los acontecimientos. ¿Podría esto suceder cualquiera peor? Por supuesto que podría. Con una sincronización casi sorprendentemente perfecta, ambas enormes bestias sedientas de sangre se lanzaron por el aire, proyectando sombras espeluznantes a la luz de las antorchas. Ambos Pokémon tipo veneno abrieron bien la boca y sus colmillos letalmente afilados brillaron en la oscuridad mientras se preparaban para atacar. ¡Corre! Nolan gritó a sus dos compañeros Pokémon y sus gritos frenéticos resonaron en las paredes del túnel. El niño de cabello dorado, Meadow y Jigglypuff se retiraron por el túnel, manteniendo la cabeza lo más baja posible para evitar que los dientes les rompieran. Sin embargo, el trío asustado apenas había dado un par de pasos en dirección opuesta a la salida del túnel, cuando de repente sus problemas se multiplicaron por aproximadamente 1000 veces. Nolan y los demás se detuvieron abruptamente cuando, de repente, un gruñido mucho más fuerte llenó el aire. El ruido provenía de un poco más arriba en el túnel, en la dirección en la que Nolan se había estado retirando con Meadow y el salvaje Jigglypuff. El Pokémon Globo en cuestión encendió rápidamente la antorcha, revelando no uno, ni dos, pero tres caras de piedra gigantes. El estómago del niño de cabello dorado dio un incómodo salto mortal. También reconoció a estos Pokémon. Flanqueando al líder a ambos lados había dos criaturas idénticas, ambas redondas y robustas, hechas completamente de piedra gris fría. Tenían dos pares de brazos musculosos y enormes cada uno, con sus 8 extremidades colectivas agitándose amenazadoramente mientras sus manos, en una sincronización casi perfecta, se apretaban en puños. Miraron lascivamente a Nolan y sus amigos Pokémon a través de la oscuridad, rompiendo sus puños de piedra en un obvio intento de intimidarlos. Funcionó. Nolan tragó nerviosamente y dio un medio paso atrás vacilante, olvidando momentáneamente que los dos Golbat se estaban acercando detrás de ellos. En este momento, el enfoque principal del niño de cabello dorado estaba en los Pokémon que se encontraban entre las dos criaturas de piedra de 4 brazos. Después de todo, él también reconoció a este Pokémon, y el poder que emitía era casi indescriptible. Al igual que sus hermanos, este Pokémon también tenía forma redonda, sin embargo solo tenía dos extremidades que parecían estar rígidamente sostenidas con movilidad limitada, debido a las gruesas placas blindadas que cubrían todo el cuerpo del Pokémon. Las placas eran de un extraño color verde fanoso, lo que le daba al Pokémon un tono algo musgoso. Se encontraba ligeramente encorvado debido a su impresionante caparazón, pero incluso entonces se encontraba a una altura inmensa. La bestia dio un paso adelante y el enteró la ladera se sacudió, un testimonio del inmenso poder que esta criatura ejercía sobre la tierra. Fue necesaria toda la autocontrol de Nolan para no cerrar los ojos con desesperación. Un golem colosal. Flanqueado por dos enormes Graveler. Sonrieron mientras reflejaban la acción de los dos Golbat, acercándose al grupo y bloqueando su escape. Ellos eran condenado. Un golem y dos Graveler. Las formas evolucionadas de Geodude, en eso se convertirá Shantyte algún día, incluso a pesar de su peligrosa situación, Nolan no pudo mantener la nota de asombro fuera de su tono mientras se maravillaba en el sitio frente a ellos. Con los dedos temblorosos, el niño rápidamente volvió a sacar su Pokédex. Graveler, el Pokémon Rocadex informó que la pantalla del dispositivo ilumina aún más el túnel oscuro, proyectando una extraña luz azul sobre los hermosos rasgos de Nolan Graveler descender de las montañas cayendo por pendientes pronunciadas. Son tan brutales que derriban árboles obstructivos y rocas enormes con ataques atronadores. Graveler es la forma evolucionada de Geodude. Mientras Nolan digería esa información, rápidamente giró la Pokédex en dirección a quien estaba claramente el líder de Pokémon. Golem, el Pokémon Megaton Dex, y dijo con su habitual voz mecánica y fría después de identificar con éxito a la criatura. Golem es la forma evolucionada de Graveler y la evolución final de Geodude. Una vez al año se desprende de su lecho rocoso y crece más. Vaya, Nolan gimió mientras guardaba su Pokédex en su bolsillo. Entonces este golem debe ser lo antiguo porque lo es enorme. Disfrutando del miedo del humano, a juzgar por las desagradables sonrisas en sus rostros, el golem, los dos Graveler y los dos Golbat se acercaron aún más a ellos, atrapando al pobre Nolan, a Meadow y al salvaje Jigglypuff. Era obvio que la pandilla de Pokémon salvajes estaba deseando pelear. Espera. Por favor. No quisimos entrometernos.
El niño de cabello dorado suplicó, sintiendo que así era su presencia en su casa que había irritado a estas criaturas, así que simplemente nos perdimos y queremos irnos. No estamos aquí para causar ningún problema. Bulba. Jigglypuff. Pero parecía desesperado. Partiendo de las expresiones escépticas que nublaban los rostros de los 5, los Pokémon salvajes no le creyeron y, por lo tanto, era poco probable que escucharan cualquier llamado que pudiera intentar hacer. Sin embargo, antes de que Nolan pudiera protestar más por su inocencia, el salvaje Golem dio otro poderoso paso adelante, mirando fijamente a Jigglypuff de manera reprochable. Golem. Lem. Lem. Golem. El gigante de piedra retumbó con desaprobación. Parecía estar dando un sermón al adorable pequeño Pokémon rosa al lado de Nolan. Jigglypuff. El Pokémon Globo intentó contraatacar. En una suposición, Nolan tendría que asumir que, dado que este lugar también era el hogar de Jigglypuff, el golem salvaje probablemente estaba regañando a Jigglypuff por asociarse con un humano como él y un Pokémon capturado como Meadow. Lo que sea que estuviera diciendo, Jigglypuff ciertamente no estaba contento con eso. Jigglypuff. La adorable criatura rosada continuó chillando en protesta por aquello de lo que el golem la había acusado. Es evidente que ese había sido el enfoque equivocado. Graveler. Golbat. No hizo falta ser un genio para darse cuenta de que el salvaje golem estaba claramente al mando por aquí y que, al hablar en contra, Jigglypuff le estaba mostrando al líder del territorio el más alto nivel de falta de respeto. Nolan tragó ansiosamente, con los ojos nerviosos moviéndose de un lado a otro, mientras todos los demás Pokémon salvajes rápidamente se enfurecieron. El Graveler gemelo comenzó a acumular grandes trozos de rocas en sus numerosas extremidades, mientras que las alas del Golbat flotante comenzaron a brillar con una luz blanca brillante y etérea. ¡Uno! El niño de cabello dorado tartamudeó al reconocer los dos ataques que los 4 subordinados del golem se preparaban para usar. Van a usar Rod Wing Attack. Golem. Pero si Nolan pensaba que el golem simplemente se iba a quedar de brazos cruzados y permitir que los demás se ocuparan de esta situación, el niño estaba tristemente error. Su azul helado positivamente brillante con miedo asombrado, la mandíbula floja y colgando completamente abierta, el niño de cabello dorado observó con sorprendente maniobrabilidad para una criatura tan grande y pesada, el Pokémon Megaton casi lanzado él mismo en el aire. ¡Guau! Nolan logró quedarse sin aliento en estado de shock. El golem pareció flotar en el aire sobre todos ellos por un momento, mientras tanto, Graveler y Golbat terminaron de preparar sus propios ataques. Por una fracción de segundo, fue como si el tiempo se hubiera detenido, todos congelados. ¡Zas! ¡Ah! De repente, el tiempo volvió a despegarse y fue entonces cuando se desató el infierno. Nolan gritó mientras una intensa energía recorría su cuerpo y se desplomaba en el suelo retorciéndose de dolor. El niño de cabello dorado no pudo evitar pensar que esta vez podría ser el final. No estaba del todo seguro de lo que acababa de pasar, solo de que lo que fuera lo había dejado puro y abandonado a agonía. Bulbasaurio. Jigglypuff. A juzgar por sus dos gritos, Meadow y el salvaje Jigglypuff sentían lo mismo abrumador dolor que Nolan estaba experimentando actualmente. Fue necesaria una pizca de concentración para que el niño de cabello dorado lo descubriera, pero Nolan pronto logró deducir lo que había sucedido. Fueron los ligeros temblores en el suelo debajo de ellos los que le dieron una pista. El salvaje golem debe haber desatado uno de sus poderosos ataques sísmicos. Eso, y los proyectiles de piedra que caían y la ráfaga arremolinada de alas afiladas como navajas, le hicieron saber a Nolan que Graveler y Golbat también habían comenzado su asalto. Y Nolan y sus amigos Pokémon lo eran bien en el epicentro de todo. Crack. Abriendo los ojos con fuerza ante el ruido ensordecedor que de repente resonó por el túnel, temiendo lo peor, Nolan se sintió aliviado al descubrir que el sonido repugnante se le rompió uno de los huesos como había temido momentáneamente. Sin embargo, esa sensación de alivio se apagó tan rápido como había llegado cuando el niño de cabello dorado procesó lo que era realmente acontecimiento. El techo era astillando, las grietas irregulares comenzaban a florecer en las paredes y el techo del túnel, extendiéndose como las redes de los Pokémon tipo insecto que llamaban al bosque exterior su hogar. La tierra, el polvo y los guijarros cayeron bajo una lluvia terrosa como bastante literalmente la peor pesadilla de Nolan cobró vida a su alrededor. Juró en voz alta a todo pulmón. ¡Oh Dios! El niño de cabello dorado gimió desesperado, preguntándose cómo era posible una racha de tan terrible suerte en un solo día. Van a romper todo el techo que se derrumba sobre nosotros. Bulba.
Nolan sintió un tirón suave pero insistente en su manga y, al mirar hacia otro lado, vio a Meadow mirándolo con una chispa en el ojo, su expresión era de pura determinación. El niño de cabello dorado asintió, captando su significado. Adelante, pradera. Nolan gritó por encima del tremendo ruido que resonaba arriba y abajo del túnel mientras se fracturaba a su alrededor. Usa semillas de sanguijuela. Bulbasaurio. Proyectando un brillo verde inquietante y familiar alrededor de su bombilla que en realidad iluminó la cueva oscura que los rodeaba de manera bastante significativa, Meadow eliminó su característico ataque de semilla de sanguijuela. Un aire de esperanza invadió Nolan, Meadow y Jigglypuff mientras el brillante proyectil verde se elevaba por el aire hacia el golem, pero esas esperanzas se desvanecieron tan rápido como surgieron. Golbat. Arrancando un muy hábil maniobra que dejó a Nolan boquiabierto donde estaba, uno de los Golbat se abalanzó e interceptó el agotador ataque de Meadow. Con un movimiento perezoso, casi aburrido, de sus alas, la gran criatura azul destruyó sin esfuerzo el ataque de la semilla de sanguijuela con su propio ataque de ala. Ni siquiera llegó a cerrar para alcanzar su objetivo previsto. La comprensión recayó sobre Nolan con más fuerza que las piedras que caían sobre su cabeza. Nosotros, no podemos salir de esto, susurró el niño de cabello dorado con absoluta incredulidad. Nunca antes en su joven vida se había sentido tan impotente, ni ninguna situación que hubiera encontrado en su viaje Pokémon hasta ahora parecía tan sombría e ineludible. No hay manera de que mi equipo pueda manejar a estos muchachos. Todos son Pokémon evolucionados. Ellos son camino demasiado fuerte. Nolan se tragó las lágrimas que sentía brotar. Esta vez realmente parecía desesperanzado. Incapaz de ayudarse a sí mismo, el niño de cabello dorado pensó en su padre, el hombre que siempre lo había amado más que a nada y lo había apoyado pase lo que pasara. Nathaniel alguna vez descubriría qué le pasó. Nolan sabía que su padre no dejaría de buscar hasta descubrir qué le había pasado a su único hijo, pero ¿a quién se le ocurriría buscar el cuerpo de Nolan en un lugar como este? Debajo de una colina en medio de un bosque sin nombre. Y Nolan incluso lo hizo cuando su amado padre descubrió alguna vez que así había terminado todo, que su único hijo había sido enterrado vivo. ¿Cuál fue peor? Nunca lo supe y siempre me pregunté, o me enteré de que Nolan había muerto en tal horrible manera. Bulbasaurio. La feroz protesta de su pequeño compañero Grass-type fue suficiente para alejar al niño de cabello dorado de esa línea de pensamiento bastante morbosa. Centrándose nuevamente en el aquí y ahora, Nolan vio que Meadow estaba furiosamente usando su ataque Vinewip en un esfuerzo por protegerlos y tratar de mantener a raya a los Pokémon salvajes que se acercan. Sin embargo, a pesar de tener la ventaja de tipo contra 3 de ellos, Meadow también se encontraba en una situación severa desventaja cuando se trataba de los dos restantes. Como tal, su avalancha de ataques furiosos no estaba teniendo mucho efecto y simplemente se estaba cansando a sí misma en lugar de a sus enemigos. No pasó mucho tiempo antes de que los dos Golbat pudieran derribarla con sus ataques de ala gemelos. Suspirando, Nolan se arrastró hasta el costado de la pequeña criatura verde y la tomó en sus brazos. SSSH, está bien Meadow, Nolan intentó calmarla, pero ambos sabían que no era nada más que, ahora descansa. Terminará pronto. Saur, Meadow gimió mientras se abrazaba al calor de Nolan. Golem. Graveler. Golbat. Mientras tanto, la pandilla de Pokémon salvajes y hostiles se acercaba cada vez más. Nolan se mordió el labio pensativamente. Sabía que era poco probable que cualquier acción que tomara pudiera salvarse de su espectro ahora, pero tal vez aún podría salvar a Meadow. Si la volviera a poner dentro de su Pokéball, permanecería en ese estado incluso si la cueva realmente se derrumbara encima de ellos. Luego, en caso de que alguien alguna vez cavara la ladera por alguna razón y descubriera sus restos, teóricamente se podría recuperar la Pokéball de Meadow, así como las del resto de su pequeña familia Pokémon. Era poco probable, él lo sabía, pero aún así había una probabilidad de 1.000.000. Pero incluso cuando se le ocurrió el pensamiento, Meadow ya estaba sacudiendo la cabeza. A pesar de la situación, Nolan no pudo evitar sonreír. Su compañero realmente lo conocía demasiado bien. ¿No tiene sentido intentar convencerte de lo contrario? El niño de cabello dorado tenía que asegurarse. Saur. Meadow gruñó y sacudió la cabeza firmemente. Si este fuera el momento en que ella y Nolan tuvieran que separarse de esta vida para siempre, entonces ella estaría con él hasta el amargo final. Está bien, Nolan susurró suavemente y la abrazó fuerte. Golem. Graveler. Golbat.
Nolan hizo una mueca mientras el quinteto de Pokémon salvajes evolucionados se preparaba para desatar otro frenesí de ataques contra ellos. El niño sabía que esto sería todo. O bien la combinación de ataques acabaría con él y Meadow, o serían el último detonante necesario para derribar el techo sobre todos ellos. Ahora que su coraje le estaba fallando, Nolan no pudo evitar cerrar los ojos y apretar a Meadow con fuerza, mientras su mente gritaba un último adiós a su padre en Pallet Town. Se encontró deseando desesperadamente poder ver y hablar con el hombre, solo una vez más antes de meterse en este lío. Aún así, pronto todo terminaría, y entonces ocurrió un milagro. Abrumado por la emoción del momento, Nolan casi había olvidado por completo que él y Meadow en realidad no estaban solos en esta terrible y sombría situación. El salvaje Jigglypuff, aquel con quien habían trabajado tan duro para hacerse amigos y que finalmente habían salvado, todavía estaba allí y estaba listo para ayudarlos de cualquier manera. Y como por intervención divina, la pequeña criatura rosada en realidad Cold. Reuniendo el coraje que ya había abandonado a Nolan en ese momento, el globo Pokémon se puso valientemente frente al humano acobardado y enfrentó a sus agresores de frente. ¡No! Jigglypuff. Nolan lloró desesperadamente buscando al pequeño Pokémon rosa, pero lo encontró fuera de su alcance. ¡No! Simplemente te harán daño. Ignorando por completo las protestas del niño de cabello dorado, Jigglypuff hizo algo absolutamente increíble. Abrió la boca y comenzó a cantar. Jigglypuff, Jigglypuff, al igual que cuando estaba en el bosque cuando se enfrentó a Fam, el tono de la pequeña criatura rosada era increíblemente relajante. Nolan, casi contra su voluntad, sintió que todo su cuerpo comenzaba a relajarse. A medida que la canción de cuna resonaba en su mente, los efectos amplificados por el hecho de que la canción resonaba en el túnel, las preocupaciones de Nolan se desvanecieron. Incluso el concepto de muerte segura ya no parecía tan terrible. Le sonrió a Meadow, quien parecía tan aliviado como ahora se sentía. No se puede decir lo mismo de los 5 Pokémon salvajes que los rodean. Instantáneo fue el efecto en todos ellos. Golem, los 2 Graveler y los 2 Golbat que volaban en círculos sobre nuestras cabezas se congelaron en un instante. Las expresiones cambiaron de una pasión asesina a una tranquilidad plácida en un instante. Los 5 tenían sonrisas bastante tontas en sus rostros y sus cuerpos individuales se suavizaban a pesar de su voluntad de seguir luchando. Jigglypuff, Jigglypuff y el Pokémon Globo siguió adelante, siguió cantando, relajándolos a todos con su dulce canción de cuna. La mente confusa de Nolan tardó un momento en darse cuenta de que ni él ni Meadow se estaban quedando dormidos como se suponía que debían estar en ese momento. Quizás fue porque habían estado en un estado mental tan dañino y frágil que necesitaban algo más que una simple canción de cuna para ayudarlos a calmarse lo suficiente como para dormir. O tal vez Jigglypuff podría de alguna manera controlar los efectos de su canción para que no todos se quedaran dormidos al escucharla, aunque Nolan nunca antes había oído hablar de una habilidad tan única. De cualquier manera, el niño de cabello dorado estaba contento de seguir despierto, no solo porque el sueño inducido no era un concepto que a nadie le gustara realmente, sino porque también significaba que podía presenciar lo que sucedió después. Porque cuando su nuevo amigo llegó a la nota final de su encantadora canción de cuna, se hizo cada vez más claro que acababa de ocurrir un milagro, que Nolan y Meadow habían regresado del borde de una muerte segura. Golem, los 2 Graveler y los 2 Golbat sedientos de sangre, se desplomaron en el suelo donde estaban. Los Pokémon salvajes salieron fríos en segundos. Con algunas notas más, Jigglypuff pronto terminó su canción, dejando a Nolan y Meadow en un silencio atónito. Apenas podían creer lo que acababan de presenciar, el poder que había en esa canción, pero no se podía negar lo que acababa de ocurrir. El humano y su compañero dirigieron lentamente sus miradas atónitas hacia su pequeño salvador rosa, todavía demasiado desconcertados para hablar. Jigglypuff realmente los había salvado a todos. Fue nada menos que un milagro.